Y para esa nueva generación se necesitan maestros, maestros. Así he titulado la enseñanza de hoy, Maestros para una nueva generación. Y tengo dos textos bien conocidos, uno en Jueces 2, el versículo 10, donde dice que toda esa generación fue reunida a sus padres, es decir, la generación de Josué, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Créanme, se lo digo con sinceridad, de los textos que a mí me golpean bíblicamente hablando y que me ponen muy pensativo es este. Cómo en aquella época se levantó otra generación que no conocía a Dios. Terrible. Y en el capítulo 21 de Jueces, también verso 25, dice que en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cosa difícil. Una vez el Señor, refiriéndose a los escribas y a los fariseos, que eran maestros de la ley, dijo unas palabras muy fuertes contra ellos. Y dijo que todo lo que ellos dijeran, que se guardara, que lo guardaran y lo hicieran. Es decir, el problema no era lo que ellos enseñaban, porque para el momento pues era la ley y la ley estaba establecida por Dios. Así que en el caso de los escribas y los fariseos, el problema no era la lección en sí, no era la asignatura, el tema, no, eso no era el problema. El problema era quien lo estaba enseñando. Y había una razón, porque los escribas y fariseos, aunque conocían el texto sagrado, conocían la ley, pero había en ellos un problema, no eran ejemplo, no eran maestros para la vida. Y por eso fue que el Señor les dijo, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Si hay una sentencia terrible para un maestro es esa. Maestros que dicen y no hacen. Maestros que manejan excelentemente el tema, que tienen todas las habilidades, las destrezas, pero qué triste, ¿no? Lo que ellos les digan que hagan, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Eso está en Mateo 23, los primeros 3 versos. Por eso lo que se necesita hoy son maestros para la vida. Eso es, maestros para la vida. ¿Qué pasa en la vida del maestro? Porque a veces cuando hablamos de escuela dominical, de niños, entonces nos vamos a mirar la vida del niño con todas sus necesidades y falencias y requerimientos que se tienen. Pero hoy yo los voy a invitar a ustedes, no a que miremos la vida del niño, qué pasa en la vida del niño, sino más bien qué pasa en la vida del maestro. ¿Cómo fue o cómo es su ayer? ¿Cuál es esa historia que el maestro puede contar? ¿Cómo es su hoy? ¿Y cómo es su mañana? Yo alguna vez en alguna actividad de estas con maestros, yo decía que uno como maestro de niños, uno cuenta muchas historias, muchas, y le da la vuelta a todos los personajes bíblicos, todos. Pero algún día yo le dije a los maestros, ¿ustedes por qué no hacen algo? ¿Y por qué no preparan una lección para los niños? Y el personaje del que van a hablar,
que sean ustedes mismos, que no sea ni Salomón ni David, que no sea ni Josué, que no sea ni José, que seas tú. Y que le muestres a esos niños la vida de ese personaje. Cómo fue mi ayer, cómo es mi presente y cómo estoy yo preparándome para el mañana. Me parece que ese es un buen ejercicio. En los pensum de escuela dominical debiera ir ese tema. Debiera ir ese tema. Mi propia historia, mi propia lección de vida. Porque es que realmente eso es lo que influencia a los niños. Los niños se apegan al maestro y para ellos es supremamente importante pues todo lo que se diga bíblicamente, pero esa persona que está al frente de ellos juega un papel muy importante en su formación, mucho. Hoy me pasó algo bonito en la iglesia porque vino un joven ya, chacho, ya maduro de 30 años, 30 y pico de años. Y entonces hacía mucho tiempo no venía ahí a la iglesia y vi cómo lo abrazaban los maestros antiguos y de pronto alguien me lo presentó y me dijo, él fue un niño aquí de escuela dominical. Y le dije, ¿y quedó bien enseñado? Y dijo, claro, mírelo ahí. Pero también me fijé en el maestro que le dijo eso. Y la vida de ese maestro influyó muchísimo para que ese muchacho hoy, después de tener 30 años o más, esté fiel a Dios y sirviéndole a Dios. Así que el verdadero liderazgo es influencia. Y eso es lo que logra un verdadero maestro. Al final, si los maestros logran transmitir ese modelo de vida que ellos viven, sus alumnos, los aprendices, los niños, créanme, van a aprender más de la vida personal del maestro que de las lecciones que enseña. Por eso, cuando a ti te digan maestro, mi maestro, esa palabra maestro tiene una connotación enorme, enorme. Sabe que yo haciendo un ejercicio en un estudio bíblico, me di a la tarea de mirar muchos pasajes en donde al Señor Jesús lo llamaron así, maestro, y me encontré bastantes. Era uno de los términos, si no el que más se usaba para referirse al Señor. Maestro, maestro. Le dijeron muchas veces maestro. Y yo les voy a invitar a que hagamos este recorrido bíblico para que usted se dé cuenta cómo esa palabra maestro, ese término, es bien incluyente. Eso encierra cualquier cantidad de facultades, de requerimientos. Eso que a uno le digan maestro es pesado, bien pesado. Vamos a desarrollar algunos y vas a notar lo que significa de verdad ser maestro. Bueno, hay un texto profético, o sea, desde la profecía ya al Señor Jesús se le tenía por maestro. Isaías 55:4. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, escuche, por jefe y por maestro a las naciones. Así que el mismo anuncio profético sobre Jesús era maestro, ya era maestro. Entonces vamos a mirar qué es lo que de verdad se le pide a un maestro. ¿Qué se le pide a un maestro? Lo más importante de todo, acuérdense, es reproducir su vida en sus discípulos.
Y créanme que eso aplica. Eso aplica. Hablemos, por ejemplo, de los pastores. ¿Sabía usted que las iglesias y los creyentes administrados por un pastor se van pareciendo a ese pastor? Poco a poco, poco a poco. Ese pastor, con su influencia, va marcando como un carácter en esa iglesia y en esos creyentes. Yo soy testigo de eso. He recibido iglesias de otros pastores y yo he dicho, esa iglesia se parece a ese pastor. Y bueno, a lo mejor que alguien también haya dicho algo después que yo he salido de algunos lugares y que he tratado de formar algunos pastores también. Y no es raro que digan que esos muchachos se parecen a mí. Eso es obvio. ¿A quién se van a parecer? Si es que uno tiene un modelo al frente, que es al que uno le aprende y sin proponérselo termina imitándolo. Pero es que eso es lo normal. Eso es lo ideal. Eso es lo que debiera pasar con tus niños, que te imiten a ti, que hagan como tú haces, que vivan como tú vivas. Creo que esa es la razón de ser de una buena pedagogía. Por eso es que ahí es donde hay que exigirle al maestro muchísimo. O sea, su calidad tiene que ser indiscutible. Tiene que ser un cristiano a carta cabal. Yo una vez dije por ahí que a veces los pastores cometemos errores. De buena fe, claro, pero cometemos errores cuando nombramos a algunos maestros. Porque no le exigimos al maestro. Porque a veces, y tristemente lo digo, a veces ser maestro de escuela dominical es como un relleno. Porque hice los nombramientos en todas las directivas, se me quedó fulanito, peranito, entonces, claro, póngalo de maestro. Qué error tan grande, craso error. Eso de ser maestro de escuela dominical no es un relleno, eso debe ser lo más exigente que debe haber para nombrar un diácono. Entonces, el más grande de todos los sermones y la más recordada de todas las lecciones es la vida de aquel que está al frente de sus aprendices. Si yo pudiera escribir estas palabras que digo y mantenerlas por ahí donde las vea a diario, lo hiciera. El más grande de todos los sermones y la más recordada de todas las lecciones es la vida de aquel que está al frente de sus aprendices. Por eso es imposible, con seguridad, es imposible conducir a los discípulos a niveles a donde el maestro nunca ha llegado. Tú te imaginas, hablemos de un matemático, por ejemplo, un matemático, un hombre que sabe matemáticas. Él podrá enseñar matemáticas, pero hasta donde él sabe, hasta donde él haya llegado, de ahí para arriba no puede. Vamos a poner un ejemplo que haya que enseñar, no sé, física cuántica. El maestro básico de matemáticas no podrá enseñar física cuántica. No creo, no, porque es que él nunca ha llegado allá. Así que uno enseña lo que sabe, lo que ha vivido. Entonces yo no voy a llevar a mis alumnos más alto de donde yo mismo estoy. Por eso es que mientras más escalones haya subido el maestro, más lejos puede llevar a los niños. Ahora, si yo quiero que ellos caminen 1 kilómetro, yo debiera haber caminado 10.
Porque es que yo no voy a mandar a mis alumnos a aventuras y a experiencias que yo nunca he vivido. Jamás. Es que por eso el Señor un día dijo, bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Yo nunca, a los pastores que he podido formar, nunca les exigiré más de lo que yo soy, de lo que ellos vieron en mí. Yo no les podré exigir más. Yo les exigiré hasta donde yo llegue. Hasta ahí les exijo. De ahí para arriba no, porque yo mismo ya no tengo autoridad para hacerlo. Entonces acuérdense de eso, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Y aquí vendría una pregunta importante. Si los niños de tu clase fueran como tú, ¿cómo sería? Bueno, eso no solamente lo hago yo a usted como maestro de niños, yo mismo me lo hago como pastor. Yo digo, Dios mío, si todos los creyentes que yo administro vivieran como yo vivo, ¿cómo sería esa iglesia? Bueno, a veces como que me tranquilizo un poco, pero otras veces digo, no, yo creo que no sería tan buena. ¿Cómo sería en el caso tuyo? Si tus alumnos y tus niños fueran como tú, si crecieran y llegaran a tu edad y fueran como tú eres, ¿crees que lo hiciste bien? Bueno, ahí hay que tener un alto grado de autocrítica. No engañarnos. Yo te lo digo así, es en el sentido que yo no sea hipócrita, ni que yo esté mostrando lo que no soy. Yo tengo que conocerme, yo tengo que saber en esencia cómo soy. Entonces, qué bueno, qué bueno, qué bueno que nuestros maestros estén estructurados, porque uno da es de lo que tiene. Yo a veces quisiera, no sé, predicar unos sermones como otros predican, pero no soy capaz, no soy capaz. Yo a veces digo, no, yo hasta aquí llego, yo de aquí para arriba no, y me siento a escuchar a otros, y yo digo, Dios mío, yo estoy muy quedado, muy abajo. Pero ¿qué hago yo? Yo doy lo que puedo, no puedo dar de lo que no tengo. Aquí es como lo que Pedro y Juan le dijeron al muchacho que estaba en la puerta de la hermosa, de lo que tengo, te doy. Así que tú, mi querido maestro, darás de lo que tienes. Qué bueno que tu vida y que tu obra sean conocidas. A veces se habla mucho de la vida y de las obras de las personas cuando ya se mueren. Bueno, al menos quedó el recuerdo, ¿no? Y salen anécdotas y salen muchas cosas. Pero qué bueno que yo no tenga que morirme para que otros puedan vivir como yo vivo. Qué rico que yo pueda ser un ejemplo, un modelo para la gente. Yo no sé si a ti algún día, algún niño, algún adolescente te ha dicho, maestro, yo quiero ser como tú. Yo quiero vivir como tú vives. Yo quiero sentir a Dios como tú lo sientes. Yo le quiero servir a Dios como tú le sirves. Créanme, hermanos, que una palabra así golpea fuerte.
muy fuerte. Cuando alguien a mí me dice eso, a mí me afecta bastante. Y yo digo, me va a tocar meterme más con Dios. A ver si logro que mi vida sea toda una lección. Ahora, hablando de las obras del maestro, porque es que, hermano, aquí no es oratoria. Aquí no es tener un buen léxico. Aquí no es ser un pedagogo experto. Aquí las obras juegan un papel muy importante. ¿Sabe cómo reconoció Juan el Bautista a Jesús? No por lo que lo oyó hablar, sino por lo que le vio hacer. Grábate eso. Al maestro se le reconoce no por oírlo hablar, sino por verlo hacer. Porque, a decir verdad, hay gente que habla bonito, sí. Hay unos predicadores con una capacidad oratoria, una fluidez verbal excepcional. Pero es que esto no se trata de eso. Esto se trata de obras. ¿Qué haces? Es más, al Señor una vez le dijeron eso. Muéstranos tus obras. Muéstranos tus obras para que veamos y te creamos. A uno dirá que son palabras necias, de hombres rebeldes, pero eso tiene su sentido. Eso tiene su sentido. Le dijeron, muéstranos tus obras. ¿Qué obra haces? Para que veamos y te creamos. Así que al maestro, antes de decir, debe hacer. Volviendo al caso de Juan el Bautista, él mandó unos discípulos para preguntarle si era o no era el Mesías. ¿Y qué hizo el Señor en ese momento? Bueno, sanó enfermos, devolvió vista a los ciegos, le devolvió el oído a los sordos, a los paralíticos los levantó, resucitó a los muertos, hizo de todo. Y le dijo, vaya y díganle a Juan lo que ustedes acabaron de ver. No lo que oyeron, sino lo que acabaron de ver. Entonces, yo como pastor, difícilmente me asomo por ahí a las clases de escuela dominical. Sí lo he hecho y lo hago por ahí con alguna... esporádicamente lo hago porque a veces estamos ocupados todos, pero yo no alcanzo a saber y a conocer la calidad del maestro. No alcanzo a saber cómo es su desempeño ante la clase. Pero ¿sabe dónde sí me hago yo una imagen del maestro? No dentro de la clase, no dentro del aula, sino afuera. Afuera, afuera, cuando el maestro no está en actividad, ahí es donde yo más lo califico, con toda seguridad. Y cuando uno ya está en una iglesia meses o años, en el caso mío, yo nombro a los maestros, pero déjeme decirle, no por su pedagogía tanto. Ese no es el criterio que a mí me lleva a nombrar al maestro. Yo tengo como criterio es la vida del hombre o de ella. Y con base en el conocimiento que yo tengo de ese hermano o hermana, lo nombro. O sea, para mí la vida de ese maestro
es su credencial, su presentación. ¿Sabe que alguna vez le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios? Esas son frases, hermano, impresionantes. Miren cómo conocían al Señor. Eso está en Mateo 22:16. Mire cómo se refieren al Señor y le dicen dos cosas. Número uno, primero le dicen maestro. Acuérdate que yo te dije hace rato que ese término maestro se usó mucho para hablarle al Señor. Y aquí hay uno de ellos, maestro. Ahí empieza. Dos cosas que sabían de ese maestro. Dos cosas que tienen que cumplirse en la vida tuya y en la mía. Número uno, sabemos que eres amante de la verdad. Eso tiene un peso, hermano, impresionante. Un maestro tiene que ser amante de la verdad, por encima de todo. En un maestro no hay mentira. En un maestro no hay hipocresía. En un maestro no hay doblez. El maestro es amante de la verdad. Abrazó la verdad. Es amante de la verdad. Y luego dice, enseñas con verdad el camino de Dios. Es decir, no solamente ama la verdad, sino que la enseña y la usa. Enseña con verdad el camino de Dios. Porque es que nosotros no estamos para enseñar otra cosa. Les voy a confesar algo. A mí me aterra o me desagrada, para ser claro, ver a un predicador en un púlpito hablando cualquier cantidad de cosas que no son palabra de Dios. Créanme que eso me indigna, me hace sentir mal y yo soy muy evidente. Yo cuando estoy detrás de un predicador o algo, yo no soy capaz de fingir. Hay 1.000.000 de cosas que yo no sé hacer y una de ellas es ser un actor. No soy capaz de fingir. Y cuando yo estoy escuchando a un predicador que habla de todo en un púlpito, menos de la palabra de Dios, créame que me siento incómodo, mal, no me gusta. Hay que enseñar, es el camino de Dios y hacerlo con verdad. Lo que pasa es que para uno enseñar con verdad, tiene que conocer la verdad. Y conocer la verdad significa preparación, significa estudio, significa esfuerzo, significa sacrificio. Entonces no es que uno va a enseñar la verdad como si a mí me la entregan en un tratado o en una cartilla, no. La verdad se enseña cuando uno la conoce. Por eso, la preparación de un maestro tiene que ser evidente, muy evidente, muy evidente. Ahora, ¿qué más se le pide a un maestro? Que sea también reconocido por los discípulos que forma. Hace un momentito les hablé de un muchacho que llegó hoy a la iglesia y que lo formaron ahí en esa iglesia. Y por lo que veo, este muchacho, que es primera o segunda vez que lo veo, un gran muchacho. Y yo hoy mismo dije para mí, a este muchacho lo formaron bien aquí. ¿Quién lo formó bien?
en parte los maestros de escuela dominical de su época. Y ese muchacho hoy es la carta de presentación de los maestros que lo formaron. Yo conozco una iglesia en el país en donde no es que no hagan evangelismo, no, sí lo hacen, claro. Pero ¿sabe cuál es el semillero? ¿Cuál es el trabajo más fuerte que hacen en esa iglesia? Niños, escuela dominical. Y les aseguro, esa iglesia es bien reconocida en el país. Y creo, yo no, le aseguro que no me estoy equivocando. Es una de las iglesias que más pastores han formado. Es más, misioneros, vea, montones salidos de esa iglesia. Y estoy seguro que lo que más fuerte trabajan en esa iglesia es niños. Ahí los forman. Así que para mí, esas iglesias donde trabajan bien escuela dominical nunca se van a quedar vacías. Esas iglesias van a tener unos adolescentes espectaculares, obviamente con todas sus limitantes. Van a tener unos jóvenes maravillosos y unos grandes creyentes. Así que hay que empezar por ahí. Segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 1. El apóstol Pablo dijo, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Y sabe qué dijo el apóstol? Dijo, nuestras cartas sois vosotros. O sea, si a mí me preguntan que dé una recomendación de mi ministerio, yo lo invito a mi iglesia en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que la iglesia es del Señor. Pero yo, si alguien me dice, oye, ¿tú cómo te calificas como pastor? Yo le digo, no alcanzo yo a autocalificarme. Te invito a la iglesia que yo administro. Vete a la iglesia que yo administro, te quedas allá unos días, unas semanas, y cuando conozcas la iglesia que yo administro, vas a decir qué clase de ministerio tengo. Obvio, es que lo que dice quién soy yo es lo que yo hago. Y por eso Pablo dijo, nuestras cartas, usted me pide a mí una carta de recomendación, mis discípulos, ellos son la carta. Lee la vida de mis discípulos y ahí sabrás cómo soy yo. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y sigue diciendo Pablo, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. Oiga, la carta son ellos, pero quien la expidió somos nosotros. O sea, quien hizo la carta, en este caso es Pablo, y la carta son ellos. Y el que quiera conocerme a mí, vaya y lea la carta. Y dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es decir, la formación que Pablo le dio a estos corintios no fue con tinta, es decir, no fue con técnicas, con pedagogías, no, fue con el Espíritu del Dios vivo. Es que, hermano, vea, pues uno ha visto tantas técnicas y muchas cosas
Y uno a veces la predica y aplica muchas cosas que son técnicas. Pero a decir verdad, la obra de Dios tiene que estar por encima de las técnicas. Bonitas, claro, por supuesto. Por supuesto, y hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Permítame, voy a tomarme un poquito de confianza. Yo ahorita estuve viendo al hermano Wilson Araque, cómo enseña a aprenderse los libros del Antiguo Testamento. Excelente, eso no tiene discusión. Lindo, verdad, verdad. Y felicitaciones a Wilson. Quisiera yo saber lo que Wilson sabe y cantar así como él cante y manejar tiempo y todo. Para mí sería una maravilla. Pero yo de eso no sé absolutamente nada. Y eso es bueno y eso hay que hacerlo. Pero en el fondo, para que seamos claros, el alumno no solamente tiene que aprenderse el orden de los libros del Antiguo Testamento o del Nuevo, sino saber qué dicen ellos y saber cómo aplican en la vida mía. Eso es muy importante. Entonces, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Yo le enseño entonces a los niños técnicas de aprendizaje, maravilloso, pero eso tiene que llevar el complemento de la vida mía, de la vida mía. Si eso lleva mi complemento, funciona. Funciona. Así que mi maestro querido, tus alumnos, tus niños, tu grupo, tu clase, es el reflejo de lo que tú eres. Quiera Dios que te use de una manera especial, ¿verdad? Y que pueda ser de gran bendición para esos niños. Bienaventurados los niños que tienen un gran maestro al frente. Ahora, para seguir aquí hay mucho material, pero no voy a abusar del tiempo de ustedes. Hay cosas que a un maestro se le piden, por ejemplo, que actúe con legalidad, con ética. Y voy a usar otro pasaje en donde al Señor Jesús se le dice maestro. Mateo 17:24. Llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Mire eso. Vuestro maestro. Se refirieron al Señor Jesús como el maestro y le preguntaron que si no pagaba las 2 dracmas. Es decir, porque al maestro se le exige legalidad, ética, buenas costumbres, buenos modales, buena moral, hacer las cosas con legalidad. Yo no puedo enseñar una cosa y vivir de otra forma. Eso raya, acaba con mi sermón. Yo tengo que tener toda la legalidad en lo que hago, ser derecho en mis cosas, ortodoxo en mi doctrina, correcto en mis apreciaciones en la vida. Y sobre todo, como dijo Pablo, tener limpia conciencia. Pablo dijo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Cómo me voy a parar yo, hermano querido, ante una iglesia, ante un grupo, ante unos niños, ante quien sea, con mi conciencia sucia? Yo no puedo eso, no lo puedo hacer. Y tú nunca lo hagas, jamás lo hagas. No se te ocurra nunca. Si estás en problemas morales, si tienes dificultades
de orden espiritual, si estás en situaciones difíciles y Dios sabe, yo te recomiendo que no es el momento de servirle a Dios. Sácate un tiempo, hazle como un paréntesis a tu servicio. Y si es posible, háblate con tu líder, tu pastor, y dile que te dé un tiempito, que vas a hacer algunos arreglos, algunos ajustes en la vida. Y luego retomarás el servicio, pero no le sirvas a Dios nunca, nunca teniendo sucia tu conciencia. No lo hagas, no lo hagas, te equivocas. Tú tienes que tener toda la legalidad, toda la ética, toda la moral, toda la espiritualidad, para que tu mensaje llegue, tu mensaje afecte a quien lo oye. Es que tu buen testimonio siempre se requerirá, siempre. Siempre. La Biblia dice que alguna vez los fariseos le dijeron a los discípulos del Señor: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mire que otra vez aparece la palabra maestro. ¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Bueno, para estos fariseos eso era un mal testimonio, que eso tiene una explicación y no era mal testimonio en ese caso, pero yo tomo el ejemplo para decirte que la gente nos nota, la gente sabe a dónde te metes, con quién hablas, a dónde vas, qué haces, qué no haces. Todo eso, hermano, porque la vida de los que le servimos a Dios, de verdad, es transparente, es pública, pública. Yo a veces me sorprendo, me sorprendo a veces que hablo con algunas personas que yo diría que no me conocen y empiezan a hablarme un poco de cosas de la vida mía. Y yo me sorprendo y de dónde me conoce y hermano, no, yo a usted hace rato lo oigo, hace rato lo veo, hace rato lo sigo, yo no sé, y yo me sorprendo, pero es que así es, y no nos debe parecer raro, porque nosotros somos públicos, somos gente que nos paramos al frente de un poco de gente, cantidades, y la gente nos conoce. Entonces no vayas a pretender que tú puedes ser un maestro en el anonimato. Eso no existe. Los maestros no somos anónimos. Los maestros somos modelos que se exhiben. Y déjame usar una palabra moderna. Somos el paradigma de muchos. Un paradigma es como un modelo a seguir, ¿no? Eso es. Y eso somos los maestros. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto no es fácil, no es fácil, no es fácil. Hay que tener unas condiciones especiales. Me decía un hermano estos días, porque le puse una tarea, pues, y en esa tarea tenía que relacionarse con algunos hermanos, en fin. Pero no, ese hombre me estaba renunciando a lo que yo le puse a hacer. Y me dijo: hermano, yo no soy capaz de lidiar con la gente. Y me dijo: eso solamente lo hacen ustedes. Esos son dones que Dios da y eso solamente ustedes, los pastores, son capaces de lidiar a esa gente. Y yo decía: bueno, es la verdad, hermano, esto no es fácil, pero Dios nos ha dotado y hay que hacerlo. Alguien lo tiene que hacer.
Y en el caso de los maestros de escuela dominical no es fácil. Cosa dura, cosa difícil, pero hay hombres para todo. Ahora, lo que tú tienes que hacer es tener tu estructura, porque si tú eres un hombre lleno de palabra o una mujer con una buena conducta, llena de amor, de espíritu, no, una persona con fe, un creyente puro, tú puedes hablar perfectamente, porque es que uno de la abundancia del corazón es que habla. Entonces tú perfectamente, si eres ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza, dime cuántas lecciones puedes darle a los niños. Cantidades, eso es infinito, hermano. Uno puede pararse y predicar perfectamente cuando uno está estructurado. Y le voy a decir algo más. Y no necesita esforzarse mucho para predicar. Créame que no. Cuando uno vive lo que predica y predica lo que vive, no es complicado. De verdad, se lo digo sin ninguna arrogancia. No es eso, no es jactancia, no. Dios nos guarde. Pero te lo repito, cuando uno vive lo que predica y predica lo que vive, es supremamente fácil servirle a Dios. Es fácil pararte en un púlpito o al frente de niños, al que sea, y predicas fácil. Porque no tienes que inventarte nada. No. Es que lo que estás diciendo lo vives y es una cotidianidad. Así que no es nada complicado. Hermano, ¿y yo ahora qué voy a enseñar? ¿Cómo que qué vas a enseñar? Enseña la vida tuya, lo que tú vives. Habla de pureza, habla de fe, habla de espiritualidad, habla de amor, habla de conducta, habla de palabra, porque tiene de todo eso. Y nunca se te va a agotar el repertorio de enseñanzas, porque uno refleja eso, uno refleja eso. Bueno, yo creo que ya me están por ahí, me están tocándome campana, porque se va volviendo uno viejo y habla mucho. Y voy a gastarme otros 7 minutitos. Creo que hasta las 4:30 es suficiente. A los maestros se nos pide que seamos hombres de carácter y de autoridad. Al Señor un día le dijeron de entre la multitud: maestro, reprende a tus discípulos. Reprende a tus discípulos. Es decir, lo vieron a él con tanta autoridad que de una vez le admitieron que él tenía la capacidad de reprender. Porque los maestros tenemos que manejar autoridad. Pero autoridad en el buen sentido de la palabra. No es un autoritarismo, que eso es otra cosa. La autoridad es una capacidad que el líder o el maestro tiene, que nadie se la ha dado. La autoridad se la gana uno. Uno a veces oye hablar a unos grandes maestros y créanme, no necesitan tener cargos, no necesitan estar nombrados o elegidos en algo o hacer parte de algún comité, nada. No, su sola palabra es una autoridad. Es una autoridad. O sea, son personas que son autoridad en la materia. Y creo que un buen maestro tiene que ser así. Ahora, en el capítulo 1 de Marcos, verso 22, dice que se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tener autoridad es poder hablar sin tapujos, es poder hablar con propiedad de algo que yo lo manejo, que yo lo vivo, que yo sé que así es. Eso es tener autoridad sobre algo. Yo no puedo hablar
en contra del adulterio si yo soy un adúltero. Yo no puedo hablar con autoridad, diga usted, sobre el tema de la mayordomía cuando yo no soy buen mayordomo. Por ejemplo, yo no puedo hablar con autoridad sobre la oración si yo no soy un hombre de oración. Es decir, yo tengo que tener autoridad para hablar lo que voy a hablar. Eso tiene que ser así. Bueno, y termino ya diciendo que a un maestro se le pide que demuestre su capacidad y su idoneidad. Una vez le dijeron algunos escribas y fariseos, y otra vez usaron el término maestro, le dijeron: maestro, deseamos ver de ti señal. En otras palabras, muéstranos tu capacidad, muéstranos tu idoneidad. Eso se demuestra con el hacer. Créanme, hermanos, yo discrepo mucho a veces de las placas, de los diplomas, de los títulos y cosas de esas. Porque es que no es el diploma, no es la placa, no es el carnet el que muestra mi capacidad. Es mi idoneidad, es lo que yo hago. Eso es. Y eso no se aprende con un diploma. Ahora se pueden comprar diplomas. Hay gente que en cuestión de 3 meses tienen un diploma de un doctorado que normalmente se puede demorar 3 o 4 años para estudiarlo y en 3 meses ya son doctores. Vaya usted a saber. Entonces no es solamente el título, el rótulo, el diploma, el carnet, el cartón. No, eso no es. Es mi idoneidad. Yo he conocido hombres sin diplomas idóneos, especiales. Por eso Pablo dijo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Cómo va a dar uno de lo que no tiene? ¿Cómo vas a pararte al frente de cualquier grupo sin primero haber recibido esa palabra en tu vida? Yo, cuando me paro al frente de una iglesia, de un auditorio, con seguridad que esa palabra que yo voy a predicar, primero me la prediqué a mí mismo. Porque si yo quiero impactar a la gente, sea cualquiera, con la palabra que yo predico, con la lección que enseño, esa palabra me tuvo que haber impactado a mí primero. Esa palabra, si quiero que sea de bendición para otros, debió haber sido bendición para mí. Yo, y déjenme, me confieso, perdónenme un poquitito, que me descubra delante de ustedes. Yo, cuando voy a predicar un sermón, el criterio que uso es si ese sermón fue bendición para mí. O sea, si yo cuando lo estudié, lo preparé, lo hice, fue bendición para mí. Si ese tema fue de bendición para mí, con seguridad yo lo predico. Si no, no. Lo que queremos, hermanos, sencillamente es ser de bendición. Que seamos canales de bendición. Un día respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Le dijo al ciego. Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Imagine que hasta para que lo sanara, le dijo maestro. O sea que a los maestros se nos pide que seamos de bendición en todas las áreas. En todas las áreas. Y qué bueno, hermano querido, que nos pongamos en las manos de Dios. Se está levantando una nueva generación de niños, de adolescentes. ¿Qué irá a pasar con nuestros jóvenes? Hoy, los niños que por situación conocida
Han estado tan alejados del salón de clases, de la iglesia, de los maestros. ¿Qué va a pasar con esos niños cuando lleguen adolescentes y cuando estos adolescentes lleguen a jóvenes? ¿Cómo irá a pasar la vida de ellos? Yo siento mucho temor y por eso me pongo en las manos de Dios y te voy a invitar, mi maestro, a que te pongas en las manos de Dios y a que le digas al Señor que haga de ti todo un modelo, que tu vida sea una lección, que a lo último, si no tienes palabras para decir, que no las necesites, que tu vida sea toda una lección. Un pastor ya muy viejito, ya no podía predicar, ya no tenía fuerza su voz, pero esa iglesia lo quería muchísimo. Y algún día le dijeron, porque lo notaron triste, pastor, ¿por qué estás triste? Y él dijo, porque ya no soy capaz de predicarles. Y le dijeron, no digas eso, estás equivocado. Tú nos predicas diariamente. ¿Cómo que les predico si ya ni siquiera soporto pararme detrás de un púlpito? Y le dijeron, es que no necesitas pararte detrás de un púlpito para predicarnos, porque tu vida es nuestra más grande lección. Tu vida es toda una enseñanza. Tu vida es un modelo. Y aunque cierres tus labios, tu vida nos enseñará lo que hay que hacer. Yo te invito, hermano querido, a que te pongas en las manos de Dios y que Dios, antes de hacer la obra en los niños, que la haga en nosotros. Si Dios hace la obra en los maestros, con seguridad eso se va a replicar en esos niños que están formándose. Que Dios te bendiga, mi querido hermano.